Una historia maravillosa. No sé si está escondida en las Escrituras, pero si lees muy rápido, es posible que te pases por alto el contexto de cuando fue escrito o fue escrita esta maravillosa prosa. Y yo quiero dedicar este mensaje a los que están viviendo una situación límite. Límite se llama cuando no puedes avanzar ni puedes retroceder, como el título lo dice, entre el mar y Egipto. Cuando estás, que si avanzas un paso te metes en lío, si retrocedes te metes en más problemas y te sientes inmóvil, paralizado, no puedes mirar hacia ningún sitio porque no ves una posibilidad de rescate. He estado yo en esas estaciones de la vida, les digo que se siente horrible, donde uno dice no hay esperanza. Lo único que uno puede es levantar la vista al cielo y confiar en el Señor. Aún así, cuando la vuelve a bajar, no hay caminos, no hay posibilidad, no hay plan B. Perdemos el control de lo que va a ocurrir en las próximas semanas, en el próximo año o en los próximos días. Y aquí, como les decía hace un momento, hay un escritor en un cuarto pequeño, posiblemente cerca del templo de Jerusalén, se llama Asaf, A-S-A-F, Asaf. Y él está envuelto en una manta, sentado al borde de una pequeña cámara, una cama, incómoda por cierto. Y así que trata de escribir, se ve una lámpara a penitas, está un pábilo humeando que le da cierta luz y él trata de escribir con una pluma que moja en la tinta y trata de redactar esto que ha de quedar grabado por años. Y aquí hoy en River Arena, varios cientos de años después, lo leeremos. Él no sabe que sus palabras quedarán impresas para siempre. Y en el Salmo 77 él describe y dice: te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas. Le está hablando al Señor, le está diciendo: tú te abriste camino en el mar, te abriste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Lo hiciste y no le pusiste la firma. Solo lo hiciste para que por medio de Moisés y Aarón guiar como un rebaño a tu pueblo. Salmo 77, 19. Claro, uno lo lee rápido y uno esto lo puede leer así: te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas. Y uno dice, bueno, una de los tantos salmos. Hasta le podemos poner música. Pero cuando yo imagino a Asaf sentado al lado de un pábilo que está casi por apagarse, con poco aceite, envuelto en una manta, escribiendo eso, puedo hasta sentir, no sé ustedes, la angustia que tiene el escritor, el autor, al decir, y reinsisto y repito cada una de las palabras para digerirlas, y luego les voy a decir lo que Dios me dijo que te diga. Él dice: te abriste camino en el mar, entre las muchas aguas hiciste paso, no se hallaron tus huellas. Está diciendo, eres un Dios que cuando bendice ni siquiera a veces nos damos cuenta que nos estás bendiciendo. Abres camino cuando uno no lo espera y uno ni lo percibe. Y lo hiciste para guiar a tu pueblo como un rebañito. Eso es lo que calma la angustia de Asaf, porque en esta historia, en ese Dios, Asaf encuentra las fuerzas para vencer sus crisis, sus problemas. Y esta es la palabra que Dios me decía que te diga hoy: yo voy a abrirte camino donde parece que no lo hay. Dice el Señor que te diga: yo voy a abrirte camino. Yo esperé que lo recibieran con más gozo que eso. Voy a abrirte camino. ¿Lo reciben? Donde no lo hay. El Señor abrirá sendas donde no la hay. Y tú dices, pero ¿cómo lo va a hacer? No sé, no vas a ver mis huellas, pero yo te voy a abrir camino. Te voy a dar el protocolo para que cuando te sientas atrapado entre el enemigo y delante la profundidad del mar Rojo, tú puedas cruzar. Y como Asaf, vas a descubrir que Éxodo 14 tiene el método bíblico para procesar las dificultades a través de la fe. El mar Rojo puede estar delante de ti, el enemigo detrás, pero él va a abrir camino donde no lo hay. Siempre, siempre en el último minuto. Las películas de Hollywood siempre tienen ese
ese método. Ustedes van a ver que cuando ya sea Rambo, Indiana Jones o cualquiera de los héroes del celuloide están atrapados y viene el enemigo y adelante no pueden avanzar, una piedra se abre, una roca de golpe, algo se abre. Eso estaba en las escrituras mucho antes que los guionistas de Hollywood lo imaginaran para un héroe de cartón. El Señor dice, cuando estás atrapado allí, yo voy a abrir camino donde no lo hay. Eso es lo que le encanta al Señor hacer. Tú dirías algo como, ¿y por qué no me pone en un lugar donde siempre haya caminos para elegir? ¿Por qué no me para en un sitio? Está bien, me aguanto que el enemigo venga atrás. Puedo vivir con el faraón persiguiéndome, pero siempre tendría que haber un camino delante. ¿Y qué cuando no lo hay? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo la vida? ¿Te ha tocado de preguntarte cómo sigo la vida? ¿Cómo continúo? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago esta tarde, hoy mismo? Por eso el Señor dice en Isaías 43:19, yo, el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Atrapan la palabra, la dicen, ¿es para mí, sí o no? Isaías 11:15 dice, el Señor te abrirá un camino y podrás cruzarlo sin quitarte las sandalias. ¿Qué tal? Sin quitarte las chanclas. El Señor te va a abrir camino. Isaías 11:15 y podrás cruzarlo. O sea, así como vienes, sin grandes cambios, ni siquiera de ropa, de indumentaria. Dice Primera de Corintios 10:13, se lo dice Pablo a la iglesia de Corinto. Pero fiel es Dios. ¿Es fiel o no? Que no te va a dejar ser probado más de lo que puedas aguantar. ¿No te parece fascinante eso? El Señor dice, tranquilo, porque a través de Pablo, porque el Señor no te va a probar más de lo que puedas resistir. Y juntamente con la prueba, con la encrucijada, cuando te ponga el mar delante y el desierto y los faraones detrás, Él te va a dar la salida para que puedas soportar. O sea, cuando estés ahí en la peor crisis, Primera de Corintios 10:13 dice Pablo, Él te va a dar la salida para que no te quedes atrapado ahí. ¿No deberías vivir con esa promesa? ¿No deberíamos vivir pensando en eso? No vas a quedarte ahí. Dios te va a dar la salida. Yo sé lo que estás pensando. ¿Y cuándo me la va a dar? Porque mañana ya me sacan de la casa. ¿Cuándo me la va a dar? Porque ya tengo acreedores llamándome a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo va a llegar la salida? Si la metástasis, si el cáncer, si las células siguen complicándose. ¿Cuándo? Si la sangre no cambia. Hay momentos que la preocupación es más grande que la promesa de Dios que nos va a dar una salida. Y entonces yo quiero que como Asaf entendamos, aunque no estés con un pábilo humeante ni en una cama envuelto en una manta, pero sí estás en la misma situación angustiosa. Y entonces quiero transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga respecto a, primero, entender por qué delante tienes el mar y detrás tienes a los faraones. ¿Por qué el Señor permite que estés en esa zona álgida? En primer lugar, hay que entender eso. Dios quiso que estés donde ahora estás. No fue una treta del diablo. No es que Dios te perdió de vista un segundito porque se distrajo mirando a Donald Trump y entonces te metiste en lío. Y cuando miró de vuelta dijo, ay, el diablo te atacó. Porque eso pensamos, ¿sabes? Me abandonaste, no te abandona. El Señor te dijo, yo voy a estar fiel contigo hasta el último día de tu vida. No te voy a abandonar. Parece algo infantil, pero lo olvidamos. ¿Y qué si Dios me abandona? Bueno, y ahí es cuando los creyentes a veces interpretamos mal la teología y nos vamos a los salmos de David. Cuando David dice, me abandonaste, me dejaste, o a Job, diste vuelta a la cara, y decimos, eso también me puede pasar. Bueno, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita, le dice a los muchachos, a los discípulos y a toda la iglesia, nunca más van a estar solos. Yo me voy, pero voy a enviar a uno que es mejor incluso que yo, porque ustedes para estar conmigo me tienen que buscar. Y si subo al monte no están conmigo, si es que no suben conmigo. En cambio el Espíritu Santo se les va a meter adentro y va a estar con ustedes dentro, viviendo, y tu cuerpo va a ser el templo. Y ahí desde dentro te va a guiar como un GPS. Así que no hay abandono. No hay abandono, no hay abandono como tal, no lo hay. El Señor te está diciendo hoy, yo permití que estés donde estés. Claro, ¿cómo no te vas a preocupar cuando un ser querido le diagnostican cáncer? ¿Cómo no te vas a angustiar cuando cancelan tu trabajo, cuando tu hijo está afligido, cuando tu vida está en peligro?
¿Cómo no vas a preocuparte cuando el mar Rojo está frente a ti, el desierto te rodea y los egipcios vienen a toda carrera hacia ti con espadas desenvainadas? Yo sé que eso causa preocupación, pero quiero que recuerdes el secreto más profundo de la vida cristiana. El Señor te puso ahí por razones que quizás solo Él sabe por ahora, pero Él permitió que estés en esa crisis. No fue desobediencia necesariamente. No fue que se distrajo o que el diablo tuvo más poder que el Señor. El Señor permitió que tú estés ahí por razones que Él sabe por ahora. Algún día vas a decir, ay, mira, si no había estado ahí, no hubiese llegado acá. Si no hubiese pasado por ese túnel oscuro, no conocía el otro lado. A lo mejor no lo vamos a entender ahora, pero el mismo Dios que te guió dentro de esta situación te va a guiar para que salgas. Siempre. Dios permite que te metas en una tormenta para que salgas después de la tormenta. Él se quiere glorificar. Piensa en los hombres y mujeres que fueron acosados por desgarradoras dificultades cuando trataban de hacer las cosas bien. Yo no me canso de mencionar esto porque hay gente que dice, y es que estoy haciendo las cosas mal, por eso me pasó esto. ¿Quiere que les dé ejemplo de gente que estaba haciendo las cosas bien? Agar. Una mamá soltera fue forzada a irse al desierto con su hijo para morir de sed y de hambre, cuando ella había servido de alguna forma la voluntad divina, cuando Abraham es el que le pide tener un hijo con ella y después la tiran como si fuera descartable, desechable. José, un hombre que deseaba cumplir sueños divinos, lo vendieron, fue atrapado, lo metieron en la cárcel de Egipto, mar delante, egipcios por atrás. Moisés, atrapado entre el esplendor de la realeza egipcia y la ingrata aflicción del pueblo de Dios. David, después de ser ungido por Samuel, fue perseguido por tropas israelitas. Israel quería matar a David. Luego David sería el rey de Israel. Miren qué contradicción. Pero son las tropas de Israel comandadas por su suegro Saúl. Mirá que hay gente que se lleva mal con el suegro, pero David nos da cátedra, ¿eh? Saúl intentando matar a su yerno a través del desierto y transformándolo en un proscripto de la ley. Los discípulos de Jesús obedeciendo una orden. Vamos, mar adentro, y en medio de una tormenta. Mira cuando Dios te da una orden y tú dices, si Dios me mandó, ¿por qué me pasa esto? Esos son los razonamientos lineales que a veces tenemos. Pero si Dios me trajo acá, ¿por qué tengo que pasar hambre si Dios me mandó? ¿Y Dios no mandó a los discípulos a bogar mar adentro y después se desata una tormenta? ¿Por qué el Señor no dijo, salgamos mañana lunes, que miré el pronóstico del tiempo y va a estar mejor? Porque no les quiero, hacerles pasar un mal momento, chicos. Ya que están conmigo, vamos a disfrutarlo. ¿Por qué los manda en medio de la tormenta? Si sabía que iba a haber tormenta, ¿no es Él el que las hizo? Y se encuentra en una noche llena de terror, de tormentas, de olas, al punto que decían, ¡vamos a morir! Es el Señor que los había mandado. ¿Se olvidaron que Dios los mandó? Sí, se olvidaron, porque siempre que entramos en crisis nos olvidamos que Dios nos mandó. Y pensamos, si Dios está en la ecuación, eso es ausencia de crisis, ausencia de tormentas. No, la vida es aflicción, la vida es ciertas crisis, ciertas tormentas. Los apóstoles recibiendo latigazos cuando predicaban del Cristo crucificado. ¿Y qué pensarían los discípulos cuando salían a predicar y los castigaban? Y bueno, luego morían crucificados, aserrados, le rodaban la cabeza. Y decían, bueno, no importa, vamos a morir por el Señor. Y ustedes dicen, pero ¿por qué? Todavía no lo entiendo. Porque Dios se va a glorificar en la situación. En vez de estar pensando cómo puedo salir de este lío, tienes que decirle cómo Dios se va a llevar la gloria de este lío. No sé cómo, pero se la va a llevar. La gloria Dios se la va a llevar. Éxodo 14:3, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, están encerrados, el desierto los ha encerrado, pero yo, dice Dios, voy a endurecer el corazón del Faraón para que los persiga. ¿Ven que es Dios? No dice, y Satanás se me metió ahí, me está arruinando el plan, pero le vamos a ganar. No, yo voy a endurecer el corazón de los oficiales, de la policía, de la migra, de tu jefe, del juez. Voy a poner un presidente complejo. Y se va a poner fea la cosa, se va a poner fea. Un ángel, siempre hay un ángel preguntón ahí. Y se va a poner fea, Señor, sí, se va a poner fea. Como una buena película. Pero yo seré glorificado.
ante el faraón y en todo su ejército y sabrán todos que yo soy Jehová. ¡Aleluya! ¡Wow! Así que la próxima vez que te sientas ahí que no puedes avanzar, tienes que saber que es una oportunidad que está dándote Dios para que Él se glorifique. La Nueva Versión Internacional dice: yo voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y todo su ejército. Yo voy a cubrirme de gloria. A Dios le encanta eso. Te aderezaré mesa, te prepararé una mesa muy rica delante de tus angustiadores. Uno dice: mata a mis angustiadores. No, voy a dejarlos vivos y te voy a honrar delante de los enemigos, para que, como le pasó a Amán con Mardoqueo. El rey, no los voy a aburrir ahora con la historia, pero viene el rey y le dice a Amán. Amán era ese víbora que estaba al lado, susurrándole siempre al oído del rey, en contra de Mardoqueo y en contra de los judíos. Estaba preparando hasta una horca Amán para Mardoqueo. Y entonces, un día, revisando las memorias, el rey descubre lo que Mardoqueo había hecho por el reino y por el rey. Y entonces llama a Amán y le dice: Amán, ven aquí. Amán viene. Él absorbe calcetines, siempre estaba al lado de él. Amán, quiero honrar a alguien como si fuese mi mano derecha. Y Amán dice: esto para mí. ¿Qué se debe hacer con alguien cuyo corazón del rey se siente agradecido y lo quiere honrar? Y Amán se despacha a gusto. Dice: me está preguntando cómo quiere honrarme. Miren el humor de Dios. Y dice: bueno, yo lo pondría sobre el mejor caballo tuyo que tengas, rey. El mejor de todos, el blanco, ese que tenés, que nadie usa, que solo usas tú, su majestad. Lo pondré ahí y lo vestiría con ropas reales. Y le pondré una corona, no una de Burger King, una de verdad. Y pondría gente tocando delante. Y pondría, para que se entienda bien qué es lo que estás haciendo, pondría a alguien que diga: este es el hombre cuyo corazón del rey ama. Tanto, dice el rey. Quiero honrarlo, pero no tanto. No, si vamos a honrarlo bien. Ok. Ve y busca a Mardoqueo y haz todo lo que dijiste, no omitas una palabra, y sé tú el que grite: este es el hombre a quien el rey quiere. Miren si ese no es Dios. Y tú piensas a veces: ¿y por qué Dios con un dedo no aplasta al enemigo? Porque a Dios le encanta divertirse antes. A costa del faraón. Es maravilloso. Ahí es cuando uno se deja de preocupar por los egipcios y por el mar. Y escuchen, los israelitas no tenían binoculares para poder ver a Canaán del otro lado de la orilla. No es que decían: bueno, pero si Dios nos abre el mar, ahí está Canaán. Ellos no veían nada. Nada. Como tú, hoy que no ves nada y dices: yo no veo nada. ¿Y cuál es la palabra que recibes? Porque en un momento, ¿cómo es que Dios abre camino? Tú dices: bueno, supongo que un día voy a la cuenta del banco y ¡pling! $200,000. Un tío millonario muerto me mandó la herencia. No, ese no es el estilo de Dios. Eso es Hollywood. ¿Saben cómo Dios opera? Dios le dice a su líder: dile a los hijos de Israel que avancen. ¿Lo qué? Que avancen. ¿Hacia dónde? Que avancen. Y entonces se tiene que parar Moisés y decide: muchachos, están todos mal, porque mira, está el mar y están de atrás los egipcios. ¡Avance! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dice: ni loco, anda vos solo, ¿a dónde vamos a avanzar? Una orden: que avancen. Si yo fuese Dios y si tú fueras Dios, ¿no dirías algo como: que no se preocupen, que avancen, que antes de casi se mojen, se va a abrir? Del otro lado está Canaán. Ya sé, están pensando qué pasa con el faraón. Tranquilo, que cuando ustedes caminen estén por la mitad, yo hago que estos se metan y los ahogo. ¿Está bien? Mucho riesgo, Señor. ¿Qué te parece si se mueren antes en los carros antes de llegar? Dale, eso me gusta más. No, una orden: avanza. ¿Confías en mí? Avanza.
Pero está el faraón atrás, avanza. Pero está el mar, avanza. Cuando Dios guía, nunca te da 2 pasos a la vez. Nunca. Hay uno y Él te ilumina para dar el siguiente. Y así es como el corazón se mantiene en dependencia permanente con el Señor. Y la columna de nube los guiaba día tras día, dice Nehemías 9:19. No mes a mes. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Salmo 42:8. Bendito sea el Señor, nuestro Dios, que día tras día lleva nuestras cargas. Salmo 68:19. ¿Qué significa? Que todos los días hay que dar las cargas al Señor. A veces sentimos que, bueno, ya se las quiero dar una vez para siempre. Hay que darle todos los días la carga al Señor. Se la das una vez para siempre cuando te mudaste de un país, cuando te graduaste, cuando colgaste el diploma en la pared, cuando la enfermedad se terminó. ¿Y si tienes que lidiar con un enfermo todos los días? Y si dices, ay, hoy tuvo un buen día, hoy no le dolió tanto, hoy le inyectaron morfina, y te duermes en el sillón donde lo estás cuidando, la estás cuidando, ¿qué tienes que hacer? Mañana levantarte y decir, Señor, otra carga, otra vez, confío en ti como ayer. ¿Hasta cuándo? Hasta que se abra el mar. Tú avanzas en fe. Tú sigues creyendo, te vuelves a despertar y sigues confiando en Él. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día. Segunda de Crónicas 30:21. ¿Cuántos de ustedes quisieran alabar una sola vez y no tener que alabar más? Ya está, ya alabé. Y Dios dice, sígueme alabando, sígueme adorando. Es la forma en que Dios siempre actuó. Dios nunca dejó de dar maná diario. Dios dice, no almacenes. Tus adoraciones del domingo pasado ya son viejas. No vivas de la experiencia de ayer, cuando aquí estabas en la alfombra llorando. Tu adoración de ayer ya no sirve. La palabra que te hablé el domingo pasado fue para el domingo pasado. Hoy es nueva mi misericordia y tiene que ser nueva tu adoración. Y nuevo tu agradecimiento y nueva tu alabanza. ¿Sí? Por tanto, no desmayemos, porque el hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Por eso yo estoy más joven todos los días. Ayer estaba más viejo que hoy. Porque el Señor me lo dice, yo me apropio de esto. Y los que dicen, ¿yo por qué estoy más viejo? ¿Y por qué no te apropiaste de 2 Corintios 4:16? Te lo comparto, te lo dejo ahí para los dos. Día tras día se renueva el hombre interior y eso se refleja en el exterior. Así que Dios dice, avanza. Tú dices, ¿pero a dónde? Avanza. ¿Estás dispuesto a creerle una sola palabra al Señor? Un solo paso, avanza. Y ahora, un solo paso, avanza. El otro viene después. Así que algunos audaces empiezan a avanzar. Pero ahí ocurre algo sobrenatural. Dice, y el ángel de Dios que iba delante de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante se apartó y se puso a las espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube que los guiaba de pronto dijo, ustedes avancen. Sí, ¿y qué va a pasar? Y cuando avanzaron, las aguas empiezan a abrir. Pero aún el acreedor sigue. Aún la enfermedad avanza. Aún la crisis está allí aplastante como un gigante detrás tuyo. Y entonces lo que te sirvió de guía se pone a las espaldas. Y dice que la palabra literalmente que para Israel les estaba haciendo como una pared. Pero para los egipcios era como tinieblas que no los dejaban avanzar. Una pared. Ese es mejor que el muro que quiere construir este. Un muro les construyó. Y era nube y tinieblas para los que venían atrás, y alumbraba a Israel de noche. Y toda aquella noche nunca se pudieron acercar los unos de los otros. Miren qué descripción perfecta de lo que hace el Señor. Lo que para ti es iluminación y luz sobrenatural es tiniebla para el enemigo. El Señor lo confunde. No te sorprendas si los enemigos empiezan a confundir contigo. Dice, por un camino vienen a hacerte mal, por 7 desmembrados, confundidos tendrán que huir. Es promesa de Dios. ¡Aleluya!
Y no hay mejor cosa que avanzar sabiendo que tus espaldas están cubiertas, que nada te va a pasar por atrás, que no va a venir el enemigo, que no va a haber un golpe artero, traicionero, que miras para adelante y avanza mientras que avances. Y en toda la noche, mientras que dure tu noche, mientras que dure tu crisis, dice la palabra que el enemigo no podrá acercarse a ti. Ahora, va a poder gritar. Imagino al faraón diciendo: ¡malditos! ¡Iremos por ustedes! Toda la noche habrán escuchado gritos. ¡El cáncer no se irá! ¡Te vas a tener que ir del país! ¡Te voy a avergonzar! Es todo lo que puede hacer Satanás. Lo mismo que hizo en el valle de Ela. ¡Manden un hombre a pelear conmigo! Lo único que puede hacer el bravucón es gritar. Pero hay una columna que lo separa de fuego. No puede avanzar. Ni te podrá tocar, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Lo están recibiendo, sí o no? Dice el salmista: por detrás y por delante, Señor, me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento, el Salmo 139, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Casi no lo puedo alcanzar, no lo puedo procesar. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que fuimos a Israel recordamos que Jerusalén está alto y después tiene toda una muralla alrededor que se mantiene desde los tiempos que Jerusalén es Jerusalén. Y cuando uno se acerca así, ve la ladera y ve todo abajo. Todo lo demás está, todo más allá de la ciudad de David, todo está por debajo. Y entonces nos decía el guía: ven, de aquí se pueden ver los enemigos cuando se acercan. Por eso la ciudad está alta. Era inexpugnable Jerusalén, no se podía conquistar porque cuando veían los enemigos así por las murallas, los atacaban, los podían matar a lanzazos o a flechazos. No había forma que te subieran por arriba, como un día les conté, que tienen que ver con principios, con obligaciones, con mayordomía, que nada tiene que ver la oración, que se cumple por principios, por leyes, y otras cosas por las que sí el Señor nos manda a orar. Desconocer la diferencia nos hará gastar mucha energía de orar por cosas que Dios no nos manda a orar, cosas que tienen que ver con la obediencia, con lo que tenemos que hacer. Eso hace que nos enfoquemos mejor en la oración, porque cuando uno sabe por qué ora, uno se enfoca. De otro modo, uno vive dando trompadas al viento, haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y recordaba un episodio bíblico donde en cierta ocasión los discípulos se encontraron ante una disyuntiva, ante un serio problema cuando el Señor les habló. Jesús resucitó de los muertos, resucitó muertos, ha hecho unas cosas increíbles ante los ojos de los discípulos. Aquí Él no había resucitado todavía, Él en persona, pero sí había llamado a muertos desde la tumba, el caso de Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Bueno, Él había hecho unos milagros que ellos, asombrados, habían quedado absortos. Y nunca veo que los discípulos le hayan dicho al Señor: Señor, ¿cuánta fe necesitamos para imitar o emular lo que tú has hecho o lo que estás haciendo? Ellos nunca piden fe, hasta tanto que Jesús les habla de las relaciones interpersonales. En el momento que Jesús le habla de cómo deben relacionarse con los demás, ellos se frustran y piden tener más fe. Si uno lee todo el episodio tal cual lo relata Lucas, parecería que Jesús cambia de tema arbitrariamente en lo que les está enseñando a los discípulos. Teniendo esto en cuenta, quiero que ustedes vayan conmigo al episodio donde el Señor está reunido con sus discípulos en Lucas 17 y le dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: perdóname, me arrepiento, tú tienes que perdonarle. Allí los discípulos dicen, los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. No le dicen aumentanos la fe después de que lo ven calmar la tormenta. No le piden más fe luego que lo ven resucitar a Lázaro. Dice: Señor, aumentanos la fe porque queremos hacer esto el día que tú no estés con nosotros. Solo le piden al Señor: aumentanos la fe, cuando el Señor les dice: van a tener que perdonar no una vez,
sino muchas veces. Y si viene todas las veces que venga, todas las veces les vas a tener que perdonar. Allí ellos se frustran porque dicen, no, con la fe que tenemos no vamos a poder perdonar. Yo lo quiero ahorcar a este, no lo quiero perdonar. Yo quiero ahorcarla, ahogarla, no perdonarla. Así que es cuando se frustra, dice, no, hay que ser divino para perdonar. Hay que ser demasiado santo para perdonar 7 veces al día, y si 7 veces se arrepiente, perdonarle 7 veces. Aumentanos la fe. Y el Señor aquí da una lección magistral de lo que es la fe. La fe es algo que ya tenemos, y lo que no tenemos es la capacidad para saber usarla, que es algo muy diferente. Pero siempre creemos que hay que hacer oraciones del tipo, Señor, danos más fe. Mi fe es muy poquita. Jesús les responde, podía haberles dicho, bueno, ya que me piden más fe, se los voy a dar. Hagan una fila y de a 1 en 12 les voy a dar más fe. Podía haberle dicho, sí, ok, no había pensado en eso, tal vez necesitan una triple porción de fe. No, el Señor les dice, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, que ustedes saben que es la más pequeña de las semillas, ustedes le podrían decir a este árbol, a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro o el árbol obedecería. O sea, pareciera como que Jesús no les contesta las preguntas. No les está diciendo ustedes necesitan una fe más grande. Les está diciendo ustedes, y lo mismo a nosotros esta mañana, no tienen un problema de fe, solo que no están usando la fe que ya tienen, no la están sabiendo usar. Si no, el Señor le hubiese dicho, ok, voy a darles más fe. Les dice, no, si ustedes pudieran usar esa fe, ordenarían al árbol que se mueva y se plante en el mar. Yo he oído predicar de este episodio y he escuchado a pastores decir que uno tiene que orar para que el sicómoro se desarraigue y se plante en el mar. Aunque no lo dicen explícitamente, he escuchado cosas como, ¿por qué no nos ponemos a orar para que Dios haga el milagro y para que nos cambie de lugar, para que nos dé una casa, para que sane la enfermedad? Vamos a orar. El Señor no habla de orar, dice, si tú usaras la fe, ordenarías al árbol que se mueva. Está diciendo, ni siquiera le tienes que hablar al Padre acerca del árbol, le tienes que hablar al árbol acerca del Padre. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Dice, si tuviera fe, ordenarías al árbol. El Señor le dice, eso es lo que yo he estado haciendo. Viento, aquíétate. Noten que Jesús nunca dijo, Padre, aquieta el viento, sino que le ordena al viento y el viento obedece. Le ordena a las olas que se detengan y las olas obedecen. Le dice a la muerte, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro viene del más allá. O sea, lo que les estaba mostrando Jesús es, ustedes tienen una autoridad delegada y nada más tienen que usarla. No tienen que volver a orar para que se les vuelva a dar la autoridad. Ya está. Si yo soy el jefe de policía y convoco a oficiales, los uniformo, los envío a las calles a patrullar, y ese policía, uno de mis policías, ve que alguien pasa un semáforo en rojo, sería una torpeza que el policía venga a verme a mí y me diga, acabo de ver un automóvil cruzando en rojo y quiero que me dé autoridad para poder pararlo. Pero si yo te mandé, menso, esta mañana con la autoridad. Sí, pero no me animo, yo quiero que me reconfirme la autoridad. Sí, pero yo ya te la di. Sí, pero me la podría reconfirmar. Está bien, te reconfirmo la autoridad. Y se va otra vez el policía. Al rato me suena el celular. Sí, jefe, sí, acá estoy con un auto que está pasando en rojo. En el nombre suyo, ¿lo puedo parar? ¿Qué parte de que tienes un uniforme y una placa y una autoridad delegada no te quedó claro? Esto parece una tontería o una nimiedad, pero el Señor dice, si ustedes tuvieran fe, le dirían al sicómoro, o sea, no tienes la necesidad de orar por más fe. Ahora, el diablo te hace creer que tu fe va y viene, que es débil, como si no pudieras manejarla ni sostenerla porque es intangible, no la puedes tocar. Entonces de allí es que decimos, hoy me levanté con poca fe, se me fue. Eso es como decir, hoy me levanté con menos pulmones. A menos que tengas un problema respiratorio, los pulmones siempre los tienes ahí. Hoy me levanté con menos corazón, ¿no? El corazón está allí. Y a menos que tengas un problema cardíaco, tú tienes que usar lo que ya tienes.
Eso es lo que la Biblia refleja en el Nuevo Testamento. Y aquí, quiero que me prestes atención, porque aquí es cuando parece que Jesús cambia de plática. Ustedes van a verlo, los que traen Biblia. Si no tienen Biblia, acérquense a un cristiano. Ustedes van a ver que el Señor en San Lucas, en lo que yo le estoy leyendo, el Señor le dice, ustedes tienen que perdonar. Versículo 9, aumentanos la fe, dicen los muchachos. Entonces el Señor le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, lo que te estoy contando, le dirían al árbol, desarráigate, plántate en el mar, ok. Eso está en el versículo 6. En el versículo 7 dice, ¿por qué? ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que está arando el campo o apacentando el ganado, al volver del campo le dice, pasa y siéntate a la mesa? Aquí es donde parece que Jesús cambia ahora se pone a hablar de servir. No, el Señor está dando la misma enseñanza, no cambió. No dijo, ahora les predico otro sermón porque cambió el servicio. No, el Señor les está hablando acerca de la fe, no del servicio. Y yo he oído que muchas veces se usa el deber del siervo, esta parte que el Señor habla de los siervos, para hablar de cómo uno debe servir. Y no está hablando de eso el Señor, sino de la fe, de cómo la fe opera. Dice, ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que está en el campo, al volver del campo le dice, siéntate en la mesa? No, ustedes le dirán, prepárame algo para cenar, ponte el delantal, sírveme. Una vez que yo coma y beba, y después de esto comes y bebes tú. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No. Así también ustedes, cuando hagan lo que se les ordenó hacer, digan, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que debíamos hacer. ¿Por qué el Señor diría, o se referiría a esta parábola de los siervos y diría, cuando hagas lo que tienes que hacer, dile, siervo inútil eres porque has hecho lo que se te pidió? No está hablando del servicio, sino puntualmente de la fe. Si la servidumbre y la esclavitud eran parte de la vida diaria, si tenías un esclavo, en los tiempos de Oriente, esperabas que te sirva, no importa si estaba cansado. En el tiempo de Jesús los sirvientes no eran mimados ni chiqueados. En el tiempo de Jesús eran usados. Y no usar tu fe es como permitirle a tu esclavo que se siente en el sofá y se ponga a mirar TV. Hoy nos cuesta relacionar la parábola de la esclavitud porque no hay esclavitud en Occidente, gracias a Dios, casi en ninguna parte del mundo ya. Pero en los tiempos de Jesús todos entendieron la metáfora. Si tú no usas la fe, en vez de fortalecerse la fe y se sienta a mirar televisión, los músculos se atrofian y se vuelve torpe. Entonces tienes que poner a trabajar tu fe de manera que el patrón lo hace con su esclavo. Dice el Señor, la fe es como un esclavo, es una metáfora, es algo que se te entregó. La pones a trabajar, le ordena que se ponga a trabajar y esa fe te va a servir. Así que el Señor compara la fe con la esclavitud. Dice, tú tienes un esclavo, úsala. Ordénale al sicómoro que se desarraigue y se plante en el mar. Tú tienes la misma fe que yo, dice el Señor, que un evangelista, que un pastor o que un orador en una noche de milagros. Ahora yo pregunto, ¿cuántos hoy creen, asimilan que tienen fe? Levanten la mano como señal, que yo tengo fe. ¡Oh! Hicimos este ejercicio profético hace unos años, 2 años atrás. Si trajéramos a alguien de la morgue aquí, un muerto que todavía no huela muy, muy mal, y lo pusiéramos en el medio, o lo que es peor, alguien se muriera hoy de un infarto, tu suegra, ¡pac!, cae ahí. Y está aquí tu suegra. Y yo preguntara, ejercicio profético, ¿cuántos creen que si oramos juntos, Dios es poderoso para resucitar a esta mujer? Hago la pregunta, ¿cuántos me dicen amén? Dice, sí, justo gracias a Dios se murió en la iglesia, o qué pena que se murió en la iglesia, dice ayer, no. Pero justo aquí podemos orar y Dios la va a resucitar. La pregunta es, ¿cuántos creen que si oramos, Dios la puede resucitar? Ahora vamos más finito. Si yo dijera, ¿cuántos creen de que si yo ahora oro, el pastor va y ora, yo oro por ella y le ordeno que se despierte, ¿cuántos creen que va a resucitar? Ahora vamos más finito. Si yo digo, ¿cuántos creen de que si tú vienes, sales del asiento, vienes aquí y oras, la mujer va a resucitar? ¿Yo?
Ahí es cuando decimos cosas como, bueno, yo es que no tengo la fe adecuada. Tengo fe, pero no la suficiente, no la que se necesita para un milagro. No, tú no tienes un problema de falta de fe, tienes un problema de falta de conocimiento de la fe que tienes. Necesitas saber, dijo el Señor, que tú sí tienes fe. Una vez me explicaron de que todo el mundo usa la fe natural. Usamos la fe natural. Para cruzar semáforos en verde, usamos la fe que el otro lado va a estar en rojo y podamos cruzar. Tenemos fe de que el otro va a parar. Tienes fe de que si subes a un tren debe haber un conductor, de que si subes a un barco hay alguien que sepa llevar el barco a destino. Para eso usamos lo que llama la fe humana. Ahora hay un segundo nivel que es la fe sobrenatural. Esa que decimos, bueno, pero de ahí a resucitar un muerto no sé si tengo fe. Sin embargo, el reino de Dios tiene que ver con cosas que no podemos percibir. Por ejemplo, tú tuviste que tener fe de que Cristo, aunque jamás lo viste de manera personal, hace más de 2000 años subió a la cruz por ti. ¿Lo crees por fe? ¿Sí o no? Tú levantas las manos y adoras a un Dios que no ves, que no sientes a veces, que no percibes. Sin embargo, por fe, tú adoras al Señor. Le cantas a alguien que no ves, le adoras a alguien que no ves. Nunca has visto el cielo, nunca viste el infierno. Tuviste que creer por fe de que fuiste perdonado. Tuviste que creer en cosas invisibles. Tuviste que creer que hay dones. Todo lo que hablamos aquí, dentro de esta atmósfera, es fe. No vemos, no tocamos, no olemos, pero tenemos fe de que Dios es real, ¿sí o no? Ahora presten atención a esto, porque parece una enseñanza compleja, pero termina siendo explosiva. Pablo le escribe a Roma y le dice, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, ninguno se crea el tapón del océano, ninguno se tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener, aunque sea argentino, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a yo nunca hago esto, pero digan conmigo, para que no se lo olviden, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No dice conforme a una medida de fe, sino a la medida de fe. La mayoría pensamos que Dios reparte la fe en diferentes medidas, un cucharón lleno a este y un gotero al otro. Ahí es cuando decimos, no, el quedante tiene más fe, yo no tengo fe. No, yo le voy a pedir a aquella hermana que cuando ora parece que tiene una fe, a mí me falta la fe. Sin embargo, Pablo dice la medida de fe. ¿Qué significa? Que todos tenemos la misma medida de fe. Algunos la saben usar, otros no la saben usar. Ahora tú dices, bueno, ¿y por qué el Señor dijo en su momento, esto lo dije alguna vez y lo repetiré, le dijo, cuando vio la fe del centurión, dijo, wow, nunca ni en Israel he hallado tanta fe? ¿Se acuerdan de ese episodio? Que dijo el centurión, solo di la palabra, y el Señor dijo, wow, nunca ni en Israel vi tanta fe. De allí que muchos dicen, ¿viste? El Señor dice que hay mucha fe, menos fe. No, hay un par de cosas involucradas aquí. Cuando esto ocurre, Jesús todavía no había subido a la cruz. Entonces estaba caminando todavía en el antiguo pacto, aunque Jesús estaba allí. Todavía no había cambiado de ley a gracia. Todavía los judíos tenían que seguir un montón de leyes para, según ellos, alcanzar salvación. Ahora Jesús erradicaría todo eso a partir de su sangre y diría luego, sencillamente, ahora no tienen que forzarse. No tienen que cumplir leyes para ser santos ni tener más fe. Él diría luego que la fe es un fruto. El fruto del Espíritu, de tener al Espíritu acá, es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad y... Que alguien grite, y... Es un fruto. Gálatas 5:22 es el fruto del Espíritu. La fe es un fruto. El Espíritu Santo no vivía en los santos en el Antiguo Testamento. Pero cuando naces de nuevo recibes la medida de la fe. Pablo oró y dijo, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento del bien que está en ustedes por Cristo Jesús, le dice a Filemón. Es la fe. Es una sola que viene y que la tienes que usar. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Si no, esta palabra va para alguien que dice, yo
no sé por qué no experimento el milagro. Yo sé por qué. Es porque no estás usando la fe. Y tú dices, bueno, pero yo le pedí oración a tal pastor. Estás apoyándote en la fe del pastor, tienes que usar la tuya. A los pastores nos gustan decir, venga que yo tengo la mano ungida. Eso no es lo que dice la palabra. A todos les fue dado la misma medida de fe, el mismo Dios, el mismo poder, la misma unción. Alguien tiene que decir amén. ¿Qué es la ley de la fe? Es algo que inclusive Dios respeta. Son como restricciones que Dios se puso a sí mismo. Por ejemplo, ¿qué sucede si una persona salta de un edificio, del piso 8, 9? ¿Será que Dios lo quiere ver morir? ¿El Señor lo está castigando por no hacerlo flotar en el aire? No, Dios no va a cambiar la ley de la gravedad para salvar su vida. Él saltó y entonces está violando una ley, porque hay una ley que se llama la ley de gravedad. Dios no puede saltar sus propias leyes. Entonces, muchas veces, si no te sanas, si no te logras comprar la casa, si no sales de la pobreza, de la esclavitud, no es porque Dios es soberano y quiere que sea pobre, sino porque no estás cumpliendo la ley de la fe o estás violando la ley. No tienes fe, no siembras, no cosechas. No le ordenas al árbol, el árbol no se mueve. Tú no cumples la ley. Y si tú no cumples la ley, no tienes los beneficios de la ley de la fe. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o no? Ahora, si tú cumples la ley, la fe se activa. Tienes que cumplirla con corazón de niño. ¡Detente! Tienes que dar la orden, no pedir que otro más la dé. Y tampoco orar para que Dios detenga lo que tú tendrías que dar la orden. Cuando el mar está embravecido y el Señor se despierta y dice, hombres de poca fe, no están usando la fe que tienen, tenían que haber dicho, detente en el nombre de Jesús que está durmiendo y no lo queremos molestar. Tienes que usar la fe, no orar. Hay gente aquí que ya tiene que dejar de orar por cosas que no tienen que orar más. Dios dice, no te lo voy a contestar. Usa la fe, da la orden y el milagro va a ocurrir. Es la ley de la fe. Alguien tiene que decir amén. No le hables a Dios de la montaña, háblale a la montaña de tu Dios. Da la orden. Y tú dices, ¿y entonces por qué hay que orar? Bueno, oras para tener comunión con Él, no para prostituirte. No te acuestas con tu cónyuge para conseguir algo a cambio. ¿Lo haces por amor o no lo haces? No oras a Dios para que te dé algo. Dios aborrece la prostitución. Él dice, no me vengas a adorar, ni a cantar, ni a poner cara de marrana flaca, si me vas a pedir algo a cambio. Me adoras por lo que soy. Y tú dices, ¿y qué de mis necesidades? El Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, aún antes de que ores. Solo da la orden y el milagro va a ocurrir. Esa es la palabra esta mañana, solo da la orden. ¡Aleluya! Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Proverbios 18, 20. Tú hablas, tú lo dices. Dios dejó la ley de la fe a cada uno. Cuando Él sube a la cruz, juntamente con la sangre, te dice, y por mis llagas has sido curado. En segundo lugar dice, y viene el fruto del Espíritu, que es la fe. La fe está en ti para que des la orden a la montaña. Tú tienes que pararte fuera, literalmente, del edificio donde vas a conseguir empleo y decir, empleo, en el nombre del Señor voy a tomarte ahora y me van a pagar bien. Y entras. Y le hablas al empleo de tu Dios, no a Dios de tu empleo. Dame alguna chambita, Padre. Por favor, para pagar los impuestos, que sea, que me cortan la luz. Dios dice, no, háblale a la montaña, no me hables a mí. Ahí están las montañas, ahí están los sicómoros, tú tienes que dar la orden. Lo dijimos esta semana con el pastor Daniel en la oficina y él me decía, wow, yo me olvido a veces de ese principio. Es verdad, simplemente hay que dar la orden, hay que decirlo para que ocurra en el ámbito natural. Esto no significa que puedas andar por la vida diciendo que se muera este, que aquella se quede tuerta.
No puedes andar maldiciendo a la gente, porque eso no es algo que Cristo te dio en la cruz. Tienes que tomar las cosas que el Señor te dio en la cruz, las que Él te regaló en la cruz del Calvario, y tú las traes al mundo natural. Ahora, yo estoy convencido de que estamos ante una iglesia, cuando hablo de iglesia no hablo de River, hablo de todas las iglesias en general, ante una iglesia incrédula, donde la gente amontona las oraciones de Dios no contestadas bajo un folder que lo llaman Dios es soberano. Entonces, ore por mí, pastor, que estoy enfermo. Primer gran error, ore por mí como si yo tuviera más poder que tú para orar por tu propia enfermedad. Pero vamos a suponer que tú dices, bueno, ayúdeme a orar, así como gente buscaba al Señor o a los discípulos. Ok, vamos a orar. Señor Jesús, si es tu voluntad que esta señora no se muera, sánala. Y si se tiene que morir, Dios es soberano. Entonces no me comprometo. Si la señora se murió, se murió. Es tu problema. Yo te oré. ¿Y qué pasó que se murió, pastor, después que le oré y la puse en un folder? Dios es soberano. Ahora, Dios sí es soberano. Él decide, es el dueño de la vida y de la muerte. Pero no podemos orar con falta de fe. Y si no ocurre es porque Dios no quiso. No es nunca lo que Dios nos dejó legado en las Escrituras. Él dice, tú tienes que contrarrestar la incredulidad con fe, porque la incredulidad drena la fe. En un momento el Señor está en el monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos. El resto se encuentra con un endemoniado. Le gritan, le reprenden, lo mandan a pasear y el tipo no se libera. Viene Jesús y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Estuvimos ahí gritando porque vino Jesús y dijo, ay Dios, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, cabezones? La tienen la fe de adorno, ¿por qué no la usan? Les dijo Jesús. Libera al muchacho rápido y luego le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos liberarlo? Y ahí el Señor tendría que haberle dicho, bueno, porque ustedes no tienen el nivel espiritual que yo tengo. Acabo de bajar del monte de la transfiguración. Si ustedes suben al monte como yo, pueden liberar este tipo de demonios. Eso hubiese sido una locura. ¿Quién de ustedes puede dejar el empleo de lunes a viernes e irse a un monte a orar? Debe haber alguno, vamos a pedir que Dios te dé trabajo rápido porque estás de vago. ¿Quién de ustedes puede decir, no, yo me paso 7 días orando y por eso vengo acá, así los domingos, así lleno de... ¿Quién? Ni yo, que estoy a tiempo completo sirviendo al Señor. Tengo hijos, tengo familia. No puedo decir, me voy a orar, ya vengo el domingo que viene. Porque cuando vengo no hay más familia, no hay más nada. Miren si el Señor elevara el estatus de lograr fe con cantidad de oración. Él dice, ustedes no lo pudieron liberar porque por vuestra incredulidad. Es sencillo, da el diagnóstico. Por vuestra incredulidad. ¿Por qué no lo pudiste liberar? ¿Por vuestra qué? Incredulidad. Porque sos duro, cabezón. Por eso. Y luego dice, y este género, ¿qué género? El género de la incredulidad.
gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet. A dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me. An instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues. In these shades of love, where the colors of our souls intertwine subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been. A masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet. A dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me. An instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues. In these shades of love, in these shades of love, where the colors of our souls intertwine subdued, subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been. A masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet. A dance of passion and pain, where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me. An instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm, like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory.